Buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Bueno, lo de buenas tardes no aplicaría tanto hoy, un día en el que el país está pintado de naranja y amarillo, que es muy bueno por un lado, pero vieron que ya está generando dificultades en muchas familias uruguayas también. Pero sobre todo al color que me quiero referir es al negro, ¿no? Que es el color en que tenemos pintado el alma. Vamos a ir con el tema que es excluyente en el día de hoy, obviamente, porque, no sé, no pareciera ser una noticia más de esa violencia cotidiana a la que asistimos. No pareciera ser una historia más de una mujer muerta en manos de la violencia de un hombre. No pareciera ser un femicidio más. Yo no sé si es la edad, la juventud de los protagonistas de esta historia que nos tiene tan pero tan impactados. También estamos indignados, obviamente, asistir a las fallas repetidas del sistema, carencias, negligencias. También creo que es un momento que tenemos que capitalizar para no tenerle miedo a la reflexión y a la autocrítica, porque no sé, ¿es solo el sistema que falla? Un varón violento no nace, se hace, tiene madre y tiene padre. Lo mismo en la reflexión de la valoración de riesgo para las mujeres, para nosotras como adultas y también para nuestras hijas. Intentemos tomarlo con toda la sensibilidad que esto amerita, no herir a nadie en este intento por profundizar en la violencia de género. Tenemos que hacerlo, sin los atajos más fáciles de los feminismos o fundamentalismos radicales. No, porque me parece que ahí nos estamos perdiendo una posibilidad bien interesante de asumir y hacernos cargo de lo que nos tenemos que hacer cargo, ¿no? Insisto, ¿es solo el sistema que falla? Vamos a repasar la crónica de Telemundo y después volvemos a piso. Eran poco más de las 6:30 de la tarde del miércoles cuando la familia de Valentina Cancela, de 17 años, recibió la noticia. El cuerpo del adolescente estaba en una zona de dunas y vegetación a la altura de la parada 6 de la Playa Brava de Punta del Este. El lugar lo indicó el exnovio, también de 17 años, quien confesó finalmente haberla matado. La historia había comenzado en la tarde del martes. La madre de Valentina empezó a comunicarse con sus amigas al enterarse de que no había ido a la clase de inglés. Llegaron a hablar con el exnovio, quien dijo que estuvo con Valentina en la playa, pero que se fue y ella se quedó sola. Las cámaras de videovigilancia confirmaron que ambos habían ingresado a esa zona y que él se fue 2 horas después. Policía y prefectura comenzaron la búsqueda, que se extendió en la madrugada y siguió el miércoles, ya con apoyo de un helicóptero, drones de la Republicana y perros. Un centenar de personas, familiares, amigos, vecinos y compañeros del liceo de Valentina, seguían la búsqueda desde la Rambla y se enteraron rápidamente que antes del mediodía se había encontrado la mochila. Estaba enterrada, cerrada, con los documentos del adolescente, aunque no estaba su celular. Ante la certeza de que ella no se había ido por su cuenta, fueron a buscar al exnovio, que terminó confesando que la había matado. Con él fueron hasta la playa, entraron por otro lugar para que no cruzara en medio de la gente y por eso demoró un poco más en identificar el lugar exacto. Finalmente lo hizo y se encontró el cuerpo de Valentina semienterrado. Fue el final de una historia que había tenido denuncias cruzadas de violencia. Ella lo había denunciado 3 veces y había orden de restricción. Ese día se habían vuelto a ver y la justicia debe determinar cómo se llegó a este desenlace. Estamos en contacto en este momento con el corresponsal de Telemundo en Maldonado, Celso Cuadro, que está frente a Fiscalía. ¿Me escuchás? Sí, Victoria, te escucho. Buenas tardes, saludos para todos. Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué más se sabe en este momento? Está declarando en este momento, estamos frente ahora al juzgado aquí de San Carlos, es el juzgado especializado justamente en violencia doméstica y sexualidad. Ingresó hace unos 15 minutos aproximadamente este joven de 17 años que va a ser ahora ya imputado seguramente en las próximas horas, así
lo adelantó el propio fiscal Jorge Vaz. Se va a pedir la pena máxima, se va a pedir homicidio especialmente agravado y femicidio. Esto podría llevarlo a unos 10 años de privación de libertad. Pero bueno, como estamos hablando de menores, en este caso menor infractor, se le inicia el proceso y no va a ir a la cárcel, sino que a una dependencia del INAU, ¿verdad? Esto sería lo que más o menos se puede adelantar, pero estamos aguardando, por supuesto, la palabra de Javier Benech, vocero de la Fiscalía, que después que termine la audiencia ya nos prometió, nos va a dar algún detalle justamente sobre la misma. Como se trata de un menor, no hemos podido ingresar a esta audiencia, así que estamos aquí con todos los colegas aguardando las últimas novedades. Victoria. ¿Cómo es el estado del alma de la comunidad por estas horas? Porque además Punta del Este, lugar chico, todos se conocen. Sí, de mucha consternación, digo, a ver, desde, yo te diría antes de ayer, que fue cuando empezó toda la movida para buscar a Valentina, que se empezaron a conectar con nosotros, los periodistas, los comunicadores, y empezó toda esa movida para buscarla a ella. Ya había una situación de desespero por parte de las propias amigas y de la familia. Yo incluso estuve en la madrugada allí en la zona de la Playa Brava, muy cerca donde se encontró el cuerpo, donde se estaba haciendo un rastrillaje por parte de las amigas y todo, y bueno, allí no paraban de llegar amigos y de ponerse las órdenes. Y bueno, la peor noticia se confirmó ayer, y bueno, a partir de ese momento, la verdad que una situación muy dura, ¿no? Donde además los periodistas, los policías que estaban en el lugar, todos compartimos esa situación previa de esa angustia, ¿verdad?, de la familia, y después todo lo que sucedió. Con lo cual es muy difícil realmente para uno que incluso es padre estos momentos que se están viviendo. Nosotros estamos en San Carlos y aquí hay en realidad poca gente que ha venido, por ejemplo, a seguir la instancia judicial, pero nos comentaban que mucha gente sí acompañó lo que fue la jornada de hoy allí en una empresa en Maldonado, el sepelio de la joven de 17 años fallecida, ¿verdad? Bien. ¿Hasta dónde, por lo que has recabado por allí, más allá de lo que sale a la luz en la prensa, ¿no? ¿Hay indignación ciega o hay de alguna manera, bueno, indicios de querer profundizar un poco más en por qué pasó esto y tantos otros casos, ¿no? O sea, no trascender el capítulo concreto, más allá de que hoy la lágrima tiene nombre y es Valentina, ¿no? Claro, acá hay que separar. Muchas veces hablamos de estas situaciones cuando se dan entre personas mayores, ¿verdad? Esto complejizó un poco más y hay, yo te diría, menos respuestas en relación a lo que yo sé a donde tú apuntas. Es decir, ¿qué fue lo que pasó acá? No nos podemos quedar con esa frase de que falló el sistema. Exacto. ¿Verdad? Porque aquí solamente, había 3 ¿no? denuncias. Exacto. Y nadie ahora da la cara sobre esas 3 denuncias. Claro, o sea, a ver, ayer, cuando les estaban informando de toda la situación a la familia, segundos antes, incluso antes de que nosotros diéramos la noticia en Telemundo, porque primero se le informó a la familia, pero estábamos todos en el mismo lugar, y después se nos informó, el fiscal Vaz corroboró la información de que se trataba del cuerpo de Valentina. La propia madre de Valentina, el resto de la familia y demás, le recriminaban al fiscal Jorge Vaz, que es el fiscal aquí de San Carlos, por qué la justicia no había tomado ¿verdad?, cartas en el asunto, siendo que ya había 3 denuncias previas. Sí. Le recriminaba al jefe de policía también. Claro, pero es estas cosas que tiene el sistema justamente. El jefe de policía hace poco que asumió, no tenía ni idea de esta situación, el fiscal no estaba de turno, no era que recibió las denuncias, es decir, ¿qué pasa en esta situación? Bueno, es la pregunta que todos se hacen acá y nos hacemos en realidad, porque vuelvo a lo mismo, no nos podemos quedar con esa respuesta, ¿verdad?, de que falló el sistema. La verdad, nadie nos ha podido dar una respuesta contundente en relación a este caso, que porque era menor, que porque en realidad bueno, hubo un apercibimiento por parte de la policía de que no se acercaran, pero también estaba aquello de que como eran menores se encontraban, si bien él tenía una orden de que no se podía acercar a ella, de todas maneras acordaban encontrarse y lo hacían igual. Bueno, es todo un tema, ¿no?, que seguramente ahora, si hay una conferencia de prensa, vamos
a empezar a tratar de profundizar un poco más de eso, ¿no? Pero hasta el momento, Victoria, no se nos ha dado una respuesta, ni a mí, ni a los colegas que estamos acá, y todos tenemos la misma interrogante, ¿verdad? Creo que se vio entrar al femicida con chaleco antibalas, ¿puede ser? Sí, eso es una norma que generalmente ya hemos visto en otras circunstancias, es para proteger su integridad. Anoche pasó la noche en la dependencia de Irinau, en Maldonado, fuertemente custodiado. Hoy lo trasladaron a la Fiscalía más temprano aquí de San Carlos y ahora de la misma manera lo trasladaron aquí al juzgado. Bien, pero palpás la posibilidad de que la indignación pase a una acción de esas trágicas que después no hay marcha atrás. No. En este caso, en este momento no, además se han tomado todas las previsiones. Ayer, la verdad, la policía y la prefectura hizo un gran operativo allí donde estábamos nosotros, porque ayer sí la indignación era muchísima. Recordemos que él ayer estuvo en la escena, fue el que marcó el lugar, ¿verdad? Entonces, por eso es que, además, la estrategia policial fue llevarlo hacia el lugar, pero que la gente no lo viera. Lo entraron por la playa y por eso demoró en decir dónde estaba el cuerpo de Valentina, porque él no se situaba en tiempo y espacio. Después, bueno, se nos pidió que nos retiráramos unos 150 metros, los periodistas y también la gente que estaba allí en el lugar, y entonces de esa manera él ingresó, sí, por el lugar donde había entrado y marcó dónde estaba el cuerpo de Valentina. Allí había mucha indignación y mucha bronca, ¿verdad?, por todo esto. Por todo lo vivido y por todo lo que había atrás, es decir, por esas situaciones de violencia física y psicológica, nos decía la madre, que él ejercía sobre la joven. Bien, ¿sabes algo más de él? Que se pueda compartir, por supuesto, ¿no? Nada que ni entorpezca la investigación, ni que suponga tampoco más condena de la que ya va a merecer, ¿no?, por la justicia y por el derecho. Se trataba de un joven, nos dijo la madre, ayer te puedo repetir un poco sus palabras y lo que hemos hablado un poco fuera de micrófonos, de una relación que empezó siendo incluso hasta muy cortés. Él era muy callado, se lo veía muy tranquilo, muy callado, al principio muy cortés con ella y demás, incluso le iba a buscar muchas veces a la salida del liceo de Punta del Este, a donde concurría ella. Él concurría a un instituto privado. Familia de clase media, trabajadora, sí. Él siempre muy vinculado a su padre, de hecho... Son docentes su padre. Bueno, exactamente, y personas conocidas, te diría yo, de Punta del Este, ¿no? Familias, tanto de un lado como del otro, la verdad, personas de clase media trabajadora. Pero es lo que se ha podido saber. Hay algunas versiones que indican que él ya había tenido algún episodio de violencia, incluso con la propia madre. Y por eso él tenía un vínculo mucho más fuerte con su padre, incluso estaba viviendo con su padre y no con su madre. Están separados, tengo entendido que se trataba de un chico, que había tenido expresiones agresivas desde chico, ¿no? Algo con lo que seguramente la familia ha tratado de lidiar lo mejor posible. Exacto. No fue suficiente, evidentemente. Un problema que se venía notando. La madre de la joven hoy fallecida ya había hablado con el padre del joven agresor, le había indicado que la situación se estaba yendo de las manos, que había denuncias, que lo iba a denunciar, y bueno, dicen que no hubo por allí, o la madre en realidad hoy acusa al padre del joven agresor de que no se tomaron las cartas en el asunto de vidas. Sí, bueno, yo insisto en no analizar de golpe las expresiones de dolor, porque no podemos ni siquiera imaginar cuán profundo puede ser por parte de la madre de Valentina, ni de sus familiares y amigos, porque hay que escuchar, dejar que fluya, dejar que salga todo ese dolor. Tratemos nosotros de tener de hacer un análisis por otro camino, ¿no? Recién estaba por acá y te quiero agregar, ha llegado gente, no amigos ni de él y ni tampoco de la joven fallecida, sino que también se ha arrimado otras chicas, más o menos de la misma edad, 16, 17 años, y pocos, ¿verdad? Muy poca gente. Y ellos lo que piden justamente, vinieron en realidad
a dar el apoyo, dicen ellos, y a sensibilizarse con la situación, fundamentalmente las chicas. Y nos decían justamente de que, bueno, se dan este tipo de situaciones y que ellos, bueno, piden que ser escuchados, los jóvenes, nos explicaban hace poco rato, por lo menos vinieron a expresar ese ¿Ser escuchados, ¿verdad?, por quién? De que se da este tipo de situaciones, no solamente con los mayores, que es quizás cuando vemos o lo damos en las noticias, sino que se está dando también en la situación de jóvenes menores de edad, ¿no? Un tema que sin lugar a dudas queda para el análisis, sí, ¿verdad? Y qué bueno que citas esto de adolescentes que no eran ni amigos de uno ni de otro, sí, pero que se arrimaron, porque bueno, el nombre de Valentina, este caso, esta historia, está realmente en las casas de todo el Uruguay y ha generado conversaciones que no estábamos teniendo con nuestros hijos adolescentes. Son los primeros en estar impactados. Hay que capitalizar esta situación. Te quiero agregar, Victoria, que por supuesto hemos recibido, en mi caso personal, después que terminamos el móvil ayer de Telemundo, una infinidad de mensajes de muchos padres, ¿no? También, y con reflexiones, con lo que tú estás diciendo. Es decir, estamos haciendo las cosas bien, tenemos el control. ¿Qué pasó en esta situación? ¿Qué análisis se puede hacer de todo esto? ¿Qué se puede sacar de bueno para que en realidad no vuelva a suceder? Hay que escuchar, hay que ver, hay que ser amigos de los hijos, hay que saber en qué andan. Muchas gracias, Celso, por tu tiempo y bueno, seguiremos más que atentos, por supuesto. Saludos, un abrazo. Compañeros, Marta. Bueno, muchas cosas se me ocurren, pero vamos a empezar por las primeras. Lamentablemente la violencia es el fenómeno más democrático que existe, no conoce de clase social, o sea que no hace falta entrar a si era de acá o de allá, eso primero. Segundo, hay un problema en el sistema cuando toma las denuncias. Lamentablemente, las personas les parece que cuando hacen la denuncia van a tener la respuesta, y eso en realidad no es así. Muchas veces uno hace la denuncia en la seccional o la hace en el juzgado y ahí empieza toda una situación de, bueno, denuncio en el juzgado de familia especializado, a veces le dan cuenta a fiscalía, a veces no. Hay un problema de comunicación y yo trabajo en esto y hace años que vengo planteando que la forma de tomar las denuncias tiene que ser otra, tiene que ser por un equipo que pueda evaluar desde el momento 1 cuál es la real dimensión del problema. Estamos ante una situación de alto riesgo, que se tomen las medidas ya. Es una situación de otra índole, bueno, que se derive a donde corresponda. Porque si no van a seguir pasando estos cruzamientos y vas a depender, en realidad, de quién tome la denuncia, cuál es la situación que vaya a tener eso que vos denunciaste. Entonces, eso que ellos digan, denunciamos 3 veces y bueno, no, y después salen, bueno, pero en realidad los chiquilines se encontraron. Pero eso está en la dinámica de la violencia. O sea, una relación... Bueno, pero ahí entonces pero no es solo el sistema el que falla en la valoración del riesgo. No, hubo un error en la valoración del riesgo. Sí, por parte del sistema. Sí, del sistema, perfecto. Correcto. Pero es parte de la violencia que las personas les cueste separarse y vuelvan y se separen y vuelvan. Es parte de la dinámica. Entonces, ahí, por eso es que yo digo un equipo, para que se valore la situación y se derive a las dos partes a que sean atendidos por profesionales, para que la víctima asuma que está en un riesgo, porque muchas veces les parece que si le pidió disculpas sí. o si le... Ojo que, a ver, vínculos tóxicos podemos tener todos. Un montón. Ya matar es otra cosa, estamos en otro escenario, ¿no? Claro, pero es parte de la dinámica de la violencia. El matar puede ser un minuto. Nadie dice que estaba planificado. Puede ser un minuto, una discusión, un chispazo. Lo que yo voy es la importancia de una recepción, de la denuncia en un entorno con gente calificada que pueda derivar y les dé la atención a los dos, para que la víctima no sienta que, bueno, me pidió disculpas o puedo volver o va a cambiar, y para que el victimario pueda ser valorado en su real dimensión. Porque hay un tema que sí quiero, y es la última chiquita. Si el chico ya venía exhibiendo de antes conductas de violencia, eso ya lo hacía potencialmente peligroso. Y esto pasó por abajo del radar. Y eso es lo que no debería pasar. Pepe. Ayer estuve en la radio siguiendo en tiempo real, inclusive hablando con el propio Celso, hasta que llegó el desenlace que nadie quería, pero que, bueno, terminó como terminó. Cuando llegué a casa, la hija mayor tiene 17 años. La abracé fuerte y me dijo, ¿qué te pasa? No se había enterado de lo que había pasado. Se lo conté dentro de o con las palabras que pude en ese momento,
y realmente estaba muy impactada. Ella había puesto en sus redes sociales la foto de... En el momento que estaba siendo buscada. Exactamente, en el momento que estaba siendo buscada. Y hoy me parecía que con Valentín, que es el varón, tenía que poner, tiene 10 años, y le pregunté si en la escuela hablaban de estos temas, si en la escuela se planteaban estos temas. Él está en 5º año, y me dijo que sí, que la maestra en más de una oportunidad había conversado, porque supongo que hoy todo esto está también, no solamente nos permea a nosotros como adultos, sino que obviamente a los adolescentes y los niños también. Hoy las redes, los medios de comunicación, a ellos también les llega. Y creo que como padre, el pequeño granito de arena que uno pueda poner para tratar de evitar la reproducción de la violencia, que es lo que yo estoy viendo que se da, en este caso, en este joven de 17 años, también impactado por la edad del victimario, como tú decías al comienzo, es difícil, ¿no? Es difícil pensar en eso, en esas, por supuesto, la víctima que ha muerto con toda una vida por delante, pero también como este joven termina como termina. Y siento que ha fallado todo. Fallamos nosotros como sociedad. Estoy de acuerdo con lo que dice Marta con respecto a lo que se denomina relaciones tóxicas. Es obvio que deben ser atendidas. La preocupación de nosotros muchas veces como padre, pensando en que el peligro está en el afuera y a veces el peligro está ahí, en la persona más cercana. Sí, y ahí está el punto. Si no está nosotros mismos, el supuesto enemigo, lo dejamos entrar. ¿Por qué lo dejamos entrar? Yo decía eso... Entonces, hay mucho, me parece, para reflexionar. Tenemos que hacer la primera pausa, sí. Pero ya retomamos. Y otra cosa, ¿no? Uno hubiera pensado, bueno, que los jóvenes, los adolescentes de hoy, llevaban la ventaja de haber visto la película ya. Porque ellos ya están en un tiempo en donde todo está sobre la mesa, la toma de conciencia, el cambio de paradigma, el esfuerzo por el cambio cultural, la visibilización de todos estos temas. Por eso impacta que ellos lo protagonicen a la vez. ¿Es un caso aislado? ¿Es una excepción? ¿Hacia dónde vamos? Pausa y ya venimos.